Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Eileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Buenos días, ¿cómo están? Acá de nuevo, realmente pensando mucho, como les digo, siempre surgen o conversaciones o situaciones que me llevan a pensar sobre esto que es mi trabajo, que es la conducta humana, digamos, el alivio de nuestros pesares, la solución de nuestros problemas. Y realmente es así, siempre hay algún suceso o una emoción o algo que alguien me dice que me lleva a la reflexión. Y precisamente por algo que sucedió, apareció esta idea de el perdón y la venganza, digamos, ¿no? Esas dos situaciones. Pero uno cuando habla de perdonar, y vivimos épocas muy, digamos, convulsas, como dicen, ¿no es cierto? Es decir, con muchas emociones de todo tipo, con muchas emociones negativas también, y que todos los días suceden cosas que producen incertidumbre, y además hay, como les digo, muchas emociones circulando que despiertan a su vez reacciones en cada uno de nosotros. Y además hay sucesos mundiales, ¿no? Porque no solamente es este momento de la pandemia y ahora esta aparente mejoría, pero que todavía nos va a llevar tiempo, sino también que hay catástrofes naturales, por ejemplo, que hay incertidumbre política y problemas políticos de agresiones, de totalitarismos en varias partes del mundo, y que además ahora nos enteramos de todo, porque la comunicación permite que las cosas suceden y se sepan. Entonces, toda esa información forma un conjunto que indudablemente incide sobre nosotros. Siendo, digamos, yo soy médica psiquiatra de formación psicoanalítica, por supuesto que pienso que en realidad si uno tiene un conflicto, como yo he dicho muchas veces en el programa, por el cual tiene un síntoma, va a decir, el conflicto no se puede hacer consciente, y entonces aparece el síntoma, ¿cierto? No podría ser consciente de sucesos con nuestra familia, y entonces aparece un síntoma quizás en el mundo, ¿no? Una forma de ser, una conducta defensiva, algo que hacemos para no angustiarnos. Y por ahí alguien reacciona rápidamente, se enoja mucho, y uno piensa que es una persona déspota, que es insoportable, y quizás lo que tiene es un conflicto que aflora de esa manera, ¿no? Es decir, un conflicto, no un solo conflicto, me refiero a una resolución, porque vamos resolviendo. Resolver es sobrevivir, ¿cierto? La naturaleza nuestra hace que de alguna manera sobrevivamos a las cosas. Pero, o alguien puede decir, pero ¿por qué cómo está la gente que se enoja con facilidad? Pero resulta que esa persona hace enojar. Siempre está marcándole al otro, por ejemplo, los defectos, los problemas, quizás los dolores, ¿no? O tomándose revancha. Una de las cosas que yo quería tratar casualmente por esta conversación es esta cuestión de la venganza. Fíjense que
en realidad depende quién, pero popularmente por ahí se dice que a veces la venganza es como hacer justicia. Y fíjense, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque vengarse es canalizar una emoción, hacerle al otro el daño que hizo, o algo parecido, o peor a veces, ¿no es cierto? En cambio, hacer justicia es que pague frente a la ley lo que haya hecho, si es que merece, ¿no es cierto?, un castigo penal. Es diferente. Que uno no tome venganza, o como dicen algunos, justicia por propia mano, en caso, vuelvo a decir, de que sea algo punible. La mayor parte de las cosas no lo son. Todas estas cosas que nos inciden en lo personal no son punibles, pero nos inciden. Por ahí, una reacción frente a un abandono, secretos a veces y mentiras en las familias o entre amigos, que generan por ahí esta reacción avasallante, aplastante de la venganza. Hay personas que son muy vengativas, vale decir que están siempre rumiando un rencor, como dice el autor del tango, que están siempre rumiando algo y que necesitan tomarse venganza. Yo recuerdo a alguien que me dijo una vez, ¿sabes qué dulce es tomarse venganza? Y es, digamos, una contradicción, ¿no? Un oxímoron, como dicen, no puede ser dulce algo que nos provoca una tremenda desazón, porque si no, no hubiéramos llegado a utilizar energías propias en una actividad para provocarle malestar a otro. Fíjense, se llevó un capital nuestro, un capital personal, se lo lleva. Ese tiempo, esas energías que pudimos emplear en cosas que nos dieran satisfacción, resulta que las empleamos para hacer daño, ¿no? Es decir, que otra persona sufra. De alguna manera dañamos, aunque internamente lo veamos como que se la ganó, digamos, ¿no es cierto? Es decir, se la ganó. Pero en realidad hacemos daño, ¿cierto? Porque por eso nosotros sentimos que tomamos revancha, que nos hemos vengado. En general, estas emociones, la ira, la violencia, esta desazón, yo hice algunas notas, ¿no es cierto?, que, ¿no?, es decir, la ira, la rabia, el odio, el resentimiento, ira, rabia, odio, resentimiento y amargura que siente la persona vengativa, justamente, a menudo es causa de la mayor infelicidad en la vida. Vuelvo a decir, la necesidad de tomarse venganza, con esa característica, ¿no? Me estoy vengando. A veces haciendo algo que quizás no haría si no fuera por hacerle pagar al otro esa cuenta pendiente. Los principales atrapados en esto es la persona que necesita la venganza, ¿no es cierto? El principal que ata el nudo y se ata a un suceso anterior. Porque fíjense que el odio sigue siendo un lazo con el otro. Una cosa es, lo hemos hablado ya en el programa esto, pero creo que se aplica esto. Una cosa es el odio y el resentimiento, y otra cosa es esto de el amor, ¿no? Pero forman parte, porque seguramente de las personas más queridas y las cosas más queridas, muchas veces hay aspectos que rechazamos, pero la solución de esto es lo que encamina el amor hacia su crecimiento, porque somos capaces de darnos cuenta de las ambivalencias y solucionarlas. Cuando no hacemos eso, entonces nos quedamos en uno de los dos aspectos que no son reales,
Uno es la idealización, vale decir, en esta relación o en esta situación o en esta profesión no hay ningún problema, es todo ideal, fantástico, no hay nada que cambiar. Y lo otro es el odio, el resentimiento y el pensar que la situación, la persona, el suceso son los causantes de mi infelicidad. Imaginen. Y la necesidad de provocar un disturbio que haga sufrir o que dañe, por ejemplo, puede ser un proyecto, que dañe el proyecto. Y de esa manera, en forma indirecta, se dañen los otros, los que me provocaron a mi dolor. Pero fíjense que toda esa armazón tremenda no puede traer tranquilidad. Ahora, hacer justicia es otra cuestión. Sin el ánimo de la venganza, por ejemplo, en un proyecto, si hay algo que corresponde que sea repartido de otra manera, bueno, hay que conseguir eso y lograr el beneficio correspondiente. O en una relación, por ejemplo, una relación que se termina, muchas veces en el terreno del amor, es frecuente, ¿no es cierto?, esto de la necesidad de la venganza. Pero en el terreno del amor, si alguien a uno no lo quiere, pues no lo quiere. No lo va a lograr, digamos, con mecanismos de venganza. Por ejemplo, intentando arruinar una nueva relación que esa persona tenga, un nuevo proyecto profesional, una nueva situación o situaciones anteriores. Es decir, no funciona de esa manera. Hacer justicia es otra cuestión. Pero para realmente hacer justicia, uno tiene que desembarazarse uno de la tremenda infelicidad que trae la necesidad de la venganza, urdir la venganza. Por más que les digan muchos que han sido, digamos, felices armando una venganza, quizás han descargado algo. Yo imagino en situaciones límite, por ejemplo, que hayan dañado a un hijo de uno, a una persona querida, entonces posiblemente descarga, pero crea más infelicidad, porque realmente uno está libre de esto, de la ira, la venganza, el resentimiento, ¿cierto? Cuando puede ponerse por encima de eso, y el mensaje sería, este suceso me da tristeza, porque a veces es el sufrimiento de un ser querido, por ejemplo, muchísima. Despierta la necesidad de justicia, pero no altera mis sentimientos, el goce de mis sentimientos personales. Porque el otro, el que nos provoca toda esa ira, en realidad se está quedando con nuestros días, se está quedando con nuestros pensamientos, se está quedando con nuestro tiempo, nos está ocupando, se mete en los sueños, se mete en los momentos, se mete en lo que hacemos cada día, y nosotros le agregamos a esto el daño físico que nos provoca el estrés. Porque el estrés bueno es ese estrés que si escuchamos un ruido raro, entonces nos prevenimos que puede ser, ¿no? Cerré la puerta. Ahora, si todo el tiempo estamos pensando que van a echar abajo la puerta de la casa y van a entrar en nuestra casa, realmente eso ya es estrés crónico y nos hace daño, enferma. El estrés crónico nos enferma. Y esto de la necesidad de venganza pasa algo muy similar. No puede haber personas que estén disfrutando de momentos de solaz, de plenitud amorosa, por ejemplo, si están invadidos por esto de la necesidad de la venganza. Pero hay personas que son, además, podríamos decir, constitucionalmente vengativas, que frente a cualquier cosa que ellas sienten que se los despoja o que los afecta, frente a cualquier cosa, lo que hacen es buscar precisamente la venganza. Entonces, esas personas no podemos pensar que tengan sentimientos de dulzura. Por supuesto que hay situaciones que lo merecen, ¿no? Una vez se dice, si a mí me pasara eso con un hijo, o me pasara una noticia espantosa por la televisión temprano, yo decía, pero si pasa, ¿cómo se elabora una situación como esa? Por supuesto que hay situaciones límite. Pero hay personas que son vengativas cotidianamente de pequeñas cosas.
y urden por un comentario que quizás alguien les hizo en algún momento, urden toda una situación de venganza medulosa, complicada, que les lleva energía y que les ocupa el precioso tiempo personal. Entonces, a eso me refiero yo. Ahí está. Y que últimamente se ve mucho, porque con todo esto que nos ha pasado y nos pasa, y lo que tenemos además que prevenir, que tenemos que enfrentar, entonces hay mucha emoción negativa circulando y mucha incertidumbre. Entonces tenemos que estar avisados de estas cosas y priorizar aquello positivo que seguramente muchísimo tiene nuestra vida. Vamos a pensar sobre esto, y hay una base en esto, que es el perdón. Cuando decimos perdón suena moralista, suena religioso, no, como diciendo que yo voy a perdonar a fulano, pero el perdón es una situación interna, conmigo mismo. No dejar que el otro se entronice en mi interior. No entregarles yo el tributo de mi tranquilidad, de mi interioridad. Vamos a hablar sobre eso, sigue hablando en el programa. Vamos a escuchar el primer intervalo musical, que el intérprete nuestro de hoy es algo toqué que ahora sí, ¿no? Bueno, que no se escuchaba. Emanuel Rosfelder, entonces. Y vamos a escuchar Recuerdos de la Alhambra de Francisco, que se llamaba Francisco de Asís Tárrega, que es una pieza preciosa. Emanuel actualmente tiene 57 años, creo, si algo así, o 53 años, y él fue un niño precoz, porque a los 4 años ya quiso estudiar guitarra, cierto que había en la familia influencia materna y demás. A los 8 entró al conservatorio musical en de Provence, ahí en Francia, y a los 14 egresó con medalla de oro, y tuvo el premio del Conservatorio Nacional en París a los 18. Y a partir de ahí tuvo muchos reconocimientos, y quedó como el heredero, alumno y heredero de La Goya, que es como el gran instrumentista de guitarra del siglo XX. Así que escuchémoslo, porque es una versión preciosa de esta Recuerdos de la Alhambra, que además es, para mí es una pieza que nos trae justamente esto, como la paz, ¿no es cierto?, y el goce de la música. Esto fue un concierto en vivo, ahí está grabado, el 2 de julio de 2017 en la iglesia Saint-Louis, es decir, San Luis, en l'Île de France, en París.
Continuamos con nuestros hábitos y nuestra salud, reflexionando juntos. Teléfono 15 5262 9917. Twitter, @nuestros hábitos. Sí, fíjense en mi criterio, una persona vengativa, estamos hablando ya de la persona vengativa, tiene dos características principales. La primera, que contrariamente a lo que puede parecer, es en realidad un ego frágil. Rápidamente se siente ofendido y con la necesidad de reaccionar. Porque si uno tiene un ego fuerte, un yo fuerte, como según los esquemas referenciales, como querramos decir, si uno tiene una personalidad de la cual está básicamente conforme, que sabe que tiene continuamente que estar creciendo, pero básicamente hay una sensación general de satisfacción, aún frente a lo ingrato que todavía tiene, como decimos siempre, y además frente a todo lo que uno siente que tiene que modificar. Pero hay una sensación general de satisfacción. Entonces, frente a esto, la venganza o la idea esta no puede entrar, porque no sentimos como que merece el otro, por cualquier cosa, esa reacción nuestra, ¿no? Entonces, no, pero yo ahora le voy a decir, como me dijo esto, yo ahora cuando esté fulano le voy a contestar tal cosa. Entonces, urden, ¿no? Por ejemplo, en una reunión social. O sea, digo, no cosas que vengan, que, como he escuchado hoy, cosas espantosas, ¿no? De la muerte de un hijo, por ejemplo. ¿No? Estamos hablando de una constitución, una forma de estar en este mundo. Entonces, en una reunión social, alguien le dice una cosa al otro, y entonces, pero yo ahora cuando esté fulano les voy a contestar tal cosa. Entonces se quedan urdiendo durante la reunión qué le va a decir o qué van a hacer para tomarse revancha. Imagínense, ya no está en la reunión. Y eso es por ahí una imagen de cómo están en la vida. Ya no están en la vida. Están, en realidad, no con amigos, sino con rehenes, como dice un autor. Porque si uno toma conciencia que esa persona es vengativa de cada cosa que hiere su ego débil y frágil, también uno probablemente diga algo, haga algo, tenga una mirada, un gesto, lo que fuere, o se pone una ropa que al otro le parece que no sé qué, y entonces uno pasa a ser el rey, pasa a ser la persona que despierta en el otro la ansia de venganza. Porque si la persona es vengativa, va a hacerlo con uno también. Por eso, en realidad, una persona vengativa no puede tener amigos, tiene rehenes. Personas asustadas que están como esperando a ver qué es lo que se va a desencadenar. Como dice un autor, en lugar de amigos tienen compañeros llenos de miedo, que enojados y resentidos, y se congregan en su propia versión en miniatura del infierno, ¿no? Fíjense, en su propia versión en miniatura del infierno, estar esperando siempre que Marta de la Fuente, la autora que es profesional de la psicología,
de esta frase, ¿no? Entonces, que están siempre esperando que va a sobrevenir la catástrofe y el ataque. Si siempre esperamos que va a sobrevenir el ataque y la vida se transforma en esto, y se transforma en que siempre va a haber una intención de hacernos sufrir del otro, y que yo sobre eso me voy a tomar revancha, imagínense, es casi insoportable. Si lo pensamos, es casi insoportable vivir así. Entonces, estas cosas pueden conducirnos a la certeza más o menos cercana de qué es lo que nosotros en realidad estamos buscando. ¿Qué buscamos nosotros en la vida? Porque seguramente lo que busquemos, sobre todo en el plano emocional, lo vamos a encontrar. Porque hay un principio en la comunicación humana que es el principio físico, como el de que a raíz de estas lecturas me enteré, porque no me acordaba del año, que Newton, el principio de acción y reacción, que todo cuerpo exactamente, ¿no es cierto?, va a realizar un movimiento en el sentido, cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, va a efectuar un movimiento igual, con la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿no? Y eso se aplica absolutamente, 1687, recuerden, lo dijo Newton. Pero en la comunicación humana es exactamente así. A nosotros, yo creo que es donde más se cumple. Lo que va, vuelve. Hay una frase de Emerson que dice, causa y efecto, medios y fines. Esto es un medio para conseguir un fin. Semilla y fruto. No pueden ser separados. Medios y fines, fíjense. Porque el efecto ya florece en la causa. Ya en la causa está lo que se busca. El fin, a donde se va a llegar, ya preexiste en el medio. Si yo aplico este medio, va a suceder aquello. Y la fruta en sus semillas. Si yo planto limones, van a crecer limones, no van a salir mandarinas. Si yo siembro amor, seguramente voy a recibir amor. Algún escéptico me dirá, no, no es así, las personas buenas, que esto, que el otro, al final son las que sufren, las que las perjudican, a quienes dañan. Esto es algo, yo diría, popular, son de esas cosas que popularmente se transmiten. Y yo, como he dicho, para los que me han escuchado antes, repetidamente, si hay una conclusión después de medio siglo con la medicina, es que las personas más buenas, en el sentido bueno, en el sentido de que quiere y necesita el bien del otro tanto como el propio, son indudablemente las más felices. Son las que pueden sentir esto justamente de que todo tiene sentido, ¿no? Valga la redundancia, que todo tiene sentido, que no es una cosa anárquica, absurda, la vida, sino que hay un sentido, y el sentido es esta capacidad de amar. Pero amar incluso a veces hasta a un animalito, ¿cierto? Es decir, la satisfacción y también la tristeza, el desgarro cuando se nos van, pero el gran intercambio amoroso de ternura y de afecto que hay hasta con los animales. Entonces, si hay un sentido es este, ¿no? Y que las personas, el otro día estaba tenía que hacer un trámite que tenía que ser presencial justamente, y hay un señor allí, entonces con un perrito, esos perritos chiquitos de tamaño, pero ya adulto, y que tienen como el pelo desordenado, ¿no? Por supuesto mestizo. Y entonces alguien le preguntó, yo escuchaba la conversación, y dice, no, yo lo saqué hace 2 años de un refugio. Lo habían encontrado, lo habían tirado, le habían quemado las patitas de adelante. Imagínense a un cachorrito. Y este señor, con todo el amor, el perrito era una delicia, porque hacía fiesta a todo el mundo, con el amor, un hombre grande, con el amor que decía esto de su animalito, ¿no? Entonces, el amor que indudablemente ambos disfrutaban, porque el bichito era de lo más tierno, quiere decir que había recibido de él seguramente, no tenía miedo de que uno se acercara ni nada, como pasa a veces con los animalitos maltratados, que por ahí parecen agresivos porque están llenos de miedo. Entonces, ahí está, es la cosa más real. De repente alguien realmente trasuntaba esto, la felicidad de tener este animalito, de lo que él había hecho
por ahí el perrito estaba de lo más contento. Saludaba a todo el mundo que le quería hacer una caricia, además. Y esto fue una conversación entre dos hombres grandes, ¿eh? Yo escuchaba. Así que fíjense cómo el amor existe, y existe el goce amoroso, eso de dar y recibir, y que recibimos en tanto damos. Eso es así, aunque nos parezca que no, principio de Newton, fíjense, y que además si hacemos algo, pues el fruto va a ser de lo que hacemos, no van a ser, como les digo yo, pomelos si plantaron mandarinas, ni van a nacer limones si plantaron pomelos. Es decir, no. Y si uno planta desamor, descuido, egoísmo, estar priorizando absolutamente siempre, hasta el más pequeño detalle personal, pues no va a generar esa cosa de circulación del afecto y de que hoy para mí, mañana para ti, ¿cierto? Es decir, entre nosotros circula la posibilidad amorosa de cuidarnos juntos. Si no, no sucede. Es cierto que porque fíjense ustedes que el odio nace muchas veces en el resentimiento, en quedarse pegado a la situación. Y muchas veces la persona que recibe, en cuestiones políticas pasa mucho, en mi criterio, la persona que recibe nuestra reacción furiosa no es la causante. Le tocó estar ahí en ese momento, pero en ese grupo, como sea, se le adjudica una idea, una forma. ¿Cuántas de nuestras reacciones tienen que ver con lo que adjudicamos al otro por el lugar que ocupa, a veces simplemente en el barrio o en donde sea? Entonces no conocemos la persona, conocemos algún detalle. Y entonces nuestros resentimientos hacen que canalicemos furiosamente hacia esa persona nuestra reacción. Vuelvo a decir, más si esa persona entonces calificada así tiene la más mínima actitud que confirme esa afiliación adjudicada, entonces allí va a estar la explosión furiosa de la ira, el resentimiento y la venganza. Pero tenemos que analizar realmente cuando algo nos molesta y adjudicamos al otro intencionalidad, si no es porque sencillamente nosotros estamos débiles en eso. ¿No? Si alguien dice, por ejemplo, como pasó el otro día un ejemplo de un paciente, que le dijo, la mujer se molestó porque le había dicho, no, pero le queda todo bien, por una prima, porque como es así tan delgada, alta, le queda todo bien. La mujer interpretó que le estaba diciendo a ella gorda y petiza. Bueno, había dicho eso. Él está muy enamorado de su mujer, porque es una mujer muy sensual. No había dicho eso. Pero ella seguramente ahí mostramos la herida. ¿Se dan cuenta? Mostramos la herida y tuvieron un conflicto. Por eso se los cuento como un ejemplo clínico, ¿no? Adjudicado. Porque hay algo en uno podrá rastrear y pensar si hay historia en la pareja de eso, pero yo creo francamente que no, porque él tiene una atracción incluso sensual bien clara por ella, ¿no? Así que no es así. Pero nuestras debilidades siempre tenemos que estar atentos. Yo reaccioné por lo que el otro hizo o dijo, o reaccioné porque ahí se mostró una debilidad, algo que yo veo en mí, que tambalea, ¿cierto? Que no es como yo quisiera, o como un supuesto ideal. Vamos a escuchar el segundo intervalo musical por nuestro intérprete de hoy, Emanuel Rosfelder. Esto es también del año 17, en el mes de abril, en Beaupuy, en los Altos Pirineos. Es una iglesia también, pero no tengo dónde, cuál era la iglesia. Y es una versión para guitarra que me parece espléndida del Ave María de Schubert. Esta melodía que ha acompañado los momentos más hermosos de multitudes, en los casamientos, en los bautismos. Así que escuchémosla en esa preciosa versión para guitarra.
Estamos en Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Fíjense que si nosotros no estamos manejando de forma consciente nuestros pensamientos y simplemente reaccionamos, no elaboramos nuestra conducta, se va a cumplir la ley, esta que se cumple siempre, de que todo lo que va vuelve, ¿cierto? Que es una ley básica de la comunicación humana. Hay un autor, Lalo Uber, que nos dice: usted tal vez pensará que la ley no está funcionando, ya que a veces usted recibe reprimendas o quejas o críticas que usted considera injustificadas, no merecidas. Tal vez les parezcan injustas con respecto a su pensar y sentir actuales, pero seguramente son la respuesta que corresponde a lo que usted viene expresando desde hace años, consciente o inconscientemente. Piénsenlo. Recuerde que si usted no manejó ni está manejando su comunicación de manera consciente, pues pensar sobre, antes o después, pero por lo menos pensarlo. Consciente o estrategia, si usted no ha estado haciendo grandes esfuerzos por dominar su comunicación, entonces usted está y ha estado toda su vida emitiendo al mundo gran cantidad de comunicación involuntaria, con seguridad descuidada, a veces desconsiderada, a veces sarcástica, burlona, crítica, punzante o agresiva. Es decir, tenemos que pensar en esto. No quiere decir que nosotros perdamos, porque entonces alguien me va a decir seguramente, entonces uno nunca puede ser espontáneo. No, por supuesto hay que ser espontáneo. Pero sí, nosotros en la reflexión, cuando recibimos comunicación que no nos gusta, podemos pensar, ¿cómo habré estado comunicando yo? Esto es absolutamente gratuito, reiterado en diferentes personas. O en realidad puede ser que yo haya tenido una comunicación complementaria a esta, que generó al cabo del tiempo una forma de dirigirse todos los otros hacia mí. Porque cuando se repite en diferentes personas la misma, digamos, uno tiene que, se dirigen a uno de esa manera, puede pasar alguna salvedad. En grupos de trabajo, por ejemplo, puede pasar esto del acoso laboral, que es ya una estrategia del grupo, que lo hemos tratado en el programa, que es una situación diferente, creada en ese grupo, de esa manera, con esa persona, por razones de intereses de diferente índole. Pero yo me estoy refiriendo a cuando en general nos pasa esto. Entonces, que nos lleve a la reflexión de si se está cumpliendo esta ley básica de la comunicación humana, que lo que va, vuelve. Como también vuelve digamos, el sentimiento amoroso, y vuelve el cuidado desde el otro y el pensamiento de necesidad de acercamiento hacia nosotros, ¿no? O sea que no es solo lo negativo lo que vuelve, por supuesto, vuelve mucho lo positivo y la sensación de estar creando un mundo de afectos y de relación, que es finalmente una de las cosas que nos define como humanos. Entonces, podemos reflexionar sobre esto y no pensar siempre que viene de afuera. Y sobre todo, estar atentos a cuando nacen en nosotros estos desagradables sentimientos y emociones de necesidad de venganza, de hacer sufrir al otro, de ocupar nuestra mente, nuestras energías, nuestros tiempos en esto. Cuando reiteradamente pasa, además, como yo les decía a las personas vengativas, que muestran una gran debilidad yoica, ¿no? Porque si no, no reaccionaríamos así pensando que el otro le damos lugar a que nos perjudican. Yo sí, fíjense que uno por ahí dice, no, porque fulano dijo, no sé qué, y uno ni se dio cuenta que fulano dijo, porque no le llegó, o la forma en que miraba, y una vez ni siquiera se dio cuenta de la forma que miraba el otro. O sea que no le da el lugar en la vida, ¿no? Pero sí cuando es positivo y cuando la crítica es un aporte, no es una crítica para hacerlo sufrir a uno o dañarlo, sino que es un aporte para que uno se modifique en un sentido positivo. Pero creo que la reflexión sobre nuestras actitudes, el meditar,
el pensar por qué, si tenemos desazón o tristeza, poder adentrarnos en esto y muchas veces movilizarnos de donde estamos. Por ejemplo, salir a caminar, no pensar demasiado en algo que me pongo, ¿no? Sino moverse y salir a caminar y reflexionar sobre las cosas que nos aquejan, por ejemplo, si es incertidumbre, si es ansiedad, si es tristeza, y acercándose a qué tema es el que nos puede provocar esto. Si bien, les voy a decir, por ser psicoanalista, yo creo que la autorreflexión sirve hasta un punto. Cuando hay una engarce muy grande a un síntoma, solamente un tratamiento psicoterapéutico puede sacarnos de eso. Pero en general, hay que valorizar la autorreflexión porque es un elemento importantísimo de nuestro quehacer cotidiano y de un devenir en la vida suficientemente satisfactorio, con tranquilidad y con goce de esto que nosotros llamamos vida, que ni siquiera sabemos bien qué es, pero que sabemos muy bien cuando la estamos pasando bien, cuando estamos gozando y cuando tiene sentido. Eso sí lo sabemos y lo podemos reconocer con bastante facilidad. Así que creo que conviene reflexionar sobre estas cosas y yo diría que con tranquilidad adentrarnos en nosotros mismos, no temer a que esto de conectarnos con nosotros va a ser causa de sufrimiento, es precisamente lo contrario, ¿cierto? Y vamos a escuchar mientras reflexionamos y sobre todo esto, dar lugar a la reflexión. Realmente, ¿qué quise decir yo? ¿Qué quiso decir? ¿Cuál fue su actitud? ¿Por qué pienso yo esto? ¿No? Es decir, poder reflexionar sobre estas cosas. Y vamos a escuchar el último intervalo porque quiero que lo escuchen, porque fíjense que este último intervalo de Emanuel Rosfelder, él lo llama les concerts canapé, que son los conciertos sofá, del sofá, que lo hacen desde el living de su casa o el estudio, durante la pandemia, dice, esperando poder volver a las salas de concierto, ¿no? Y entonces emitió muchos por YouTube de estas presentaciones. Así que si ustedes ponen les concerts, ¿no? Guión canapé, van a encontrar muchas interpretaciones por él. Este justamente es sería las agradables riberas del lago Lomond, que es una música tradicional escocesa. Es una romanza de la novia, el amante que queda sola porque su novio es apresado. En Escocia sucede, bueno, ejecutado por los para ellos invasores ingleses. Y es un canto romántico que se cree que este es el origen popular, típico de Escocia, ¿no? Este es nada más que la interpretación en guitarra, pero si ustedes la ponen, pongan Le Concert Canapé, numeral 2, que ahí entonces van a ver bien cómo está escrito Bonnie Bank o Loch Lomond, ¿no? O Loch Lomond, que es las plácidas riberas del lago. Así que escuchemos esto, que es una composición muy linda.
Estamos en Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Sí, tenemos acá un tiempo para... porque el otro tema que queda pendiente, digamos, es esto de perdonar. Cuando uno habla, como yo les decía antes, de perdonar suena religioso, moralista, o a veces suena como de ir a pedir perdón y cumplir, por lo tanto, una penitencia. Sería un poco la idea de la confesión religiosa, ¿no? Por lo menos para el catolicismo. Pero es una situación que libera al perjudicado. Porque tener una causa pendiente en la cual nos hemos sentido mal y no poder correr esto de la importancia central en nuestra vida, en realidad es el mayor tributo que podemos entregar al que nos perjudicó. Porque hizo algo en algún momento y nosotros le entregamos nuestra tranquilidad. Por supuesto que no es sencillo. Tenemos que estar convencidos que es bueno. Y yo creo que es, en mi criterio, quizás cambiar la palabra. Porque la palabra perdón no podemos evitar que tenga esa connotación religiosa, ¿cierto? Que nos perdonan si hacemos lo que hay que hacer. Es casi inevitable que digamos, unamos una cosa a la otra, pero no es con esa connotación que lo tenemos que vivir, sino con el hecho de liberarnos de la necesidad imperiosa de que el accionar del otro está centrado en nuestra conciencia y demostrar que no es así. Y ver, porque es difícil, porque muchas veces uno dice, no, pero por su ambición hizo cualquier cosa y me perjudicó. Y entonces es difícil ver al otro también como la principal víctima de sí mismo. Porque vuelvo a decir, estas situaciones excelsas de amor, esto que nos hace sentir humanos, esto que nos hace sentir vivos, ¿sí? Sabemos lo que la vida es, por lo menos sabemos lo que la vida es para cada uno de nosotros. Eso es un bien enorme. Entonces, ¿cómo lo vamos a entregar así nomás? Y sin embargo lo hacemos. El otro logra, y lo digo porque a todos nos ha pasado, alguna vez, ¿no es cierto? Una de la usina, como dicen, de un psicoterapeuta es su propia vida. Y de repente, claro, ha sido una escuela de vida tremenda. Que alguien urdió algo, lo logró, y uno se vio arrastrado por esa enorme infelicidad por un accionar del otro que fue un empujoncito, por un fastidio, por un comentario, por una bronca, ¿no? Entonces, hemos otorgado esto. Por eso el perdón es algo que jerarquiza, pone en la jerarquía correspondiente a cada cosa. Y nuestra vida es en realidad lo que más tiene que estar jerarquizado para nosotros mismos y como no permitir que la dañen o nos despojen. Pero eso, curiosamente, depende de nosotros, ¿cierto? Porque es primero reconocer esto del daño, ¿cierto? El análisis, el reconocimiento del daño sufrido, y después, justamente, evaluar esto y pensar si es que ese daño entonces sigue o nosotros lo seguimos actualizando en ese, digamos, anzuelo tremendo de la venganza. Así que bueno, pensando estas cosas, me despido de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Buenos días para todos. Atrevernos a cambiar, aprender a cuidarnos, ser señores de nosotros mismos. Los esperamos para reflexionar con la doctora Aileen Wheeler. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.